Hola, muy buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Estamos en la tercera sesión del taller Desarrollando Resistencia y Creando Resistencia, impartido por nuestra querida amiga Isabel Ramírez desde el estado de California, en Estados Unidos. Y antes de darte la palabra, Isa, como veo que hay muchas personas como veo que hay muchas personas nuevas en la sesión del día de hoy, Ujú. pues quisiera contarles muy brevemente que este taller está enmarcado en una estrategia más grande de nuestras redes de solidaridad de personas egresadas del diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas, pues que de manera solidaria y sensible en donde hemos implementado una serie de talleres para poder compartir estas estrategias y pues afrontar de manera conjunta pues los grandes retos a los que nos ha llevado pues la contingencia sanitaria a nivel global. La red de personas egresadas del diplomado en primeros auxilios psicológicos son personas profesionales que de manera cotidiana acompañan procesos de defensa y de acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad. Y en este caso, pues tenemos el honor de que Isabel Ramírez, una gran líder comunitaria en Estados Unidos, pues haya accedido a poder realizar este ciclo de talleres. Y bueno, pues Isabel eh, es promotora en salud mental, acude a centros comunitarios y organizaciones para presentar talleres en español, usando la metodología de educación popular sobre diferentes temas que rompen el estigma de salud mental y proporcionando a su vez los diferentes recursos disponibles en la comunidad para prevenir e intervenir en las condiciones de salud mental. Como les compartía, es la tercera sesión. Tuvimos dos pasadas, la primera sobre depresión y COVID, la segunda sobre ansiedad y COVID, y esta sesión específicamente tratará el tema de violencia doméstica en temas de pandemia, que es un tema que se ha recrudecido y que ha visibilizado todas las carencias, pues tanto de nuestros sistemas de justicia como de nuestros sistemas sociales. Muchísimas gracias, Isa, por acompañarnos el día de hoy y después de la presentación, pues te regreso la palabra. Ay, pues muchas gracias y estoy muy contenta de ocupar este espacio con ustedes y compartir am, pues estos temas que son muy importantes en estos tiempos, sobre todo porque la violencia doméstica se ha visto incrementada en los últimos tiempos acompañados a la contingencia de tener que estar aislados y de tener que estar confinados en nuestros hogares. Bueno, empezamos con la primera. El día de hoy vamos a hablar, por supuesto, de lo que es la violencia doméstica, pero también vamos a tomar qué es violencia y cómo se categoriza la violencia doméstica, los ciclos de la violencia, el impacto de la violencia en la familia, cómo podemos brindar apoyo, recursos y también reflexión y preguntas. Me gustaría que este taller también fuera de participación de parte de ustedes, que ustedes participen con sus preguntas, que digan, amplifiquen más de repente la información. En fin, me gustaría que hubiera más actividad o si quieren intervenir también y decir sus opiniones, me gustaría escucharlas. Pasamos a la siguiente. Ah, ¿Qué es la violencia? Estamos hablando de violencia y a veces oímos que violencia doméstica, intrafamiliar y de género, pero ¿cuál es la diferencia entre todos estos? Porque también parece ser lo mismo, pero a la vez también tiene sus diferencias. Bueno, para empezar, la violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o para imponer algo, para imponer la opinión de alguien que piensa que
sobre todo para una persona vulnerable. Y así vamos a ver que la violencia intrafamiliar, pues es el tipo de violencia que ocurre entre los miembros de la familia. Y puede ser entre padres e hijos, puede ser entre hermanos. También hay veces que existe violencia entre hermanos. También puede haber violencia entre los adultos mayores, algún anciano que esté dentro del círculo familiar, pero que le están maltratando, le están quitando sus cheques, por ejemplo, de pensión, no les están alimentando como deben de ser y los tienen en un rincón, sin que participen, sin que hagan ningún cuidado que deberían de tener. También está el maltrato infantil. El maltrato infantil puede ser familiar, pero también puede ser el abuso infantil comercial, que puede ser que hay trata de niños, ya sea para comercializarlos para obtener dinero de su trabajo o para obtener dinero sexualmente de ellos. Y existe también el abuso entre otros miembros de la familia. Eso es la violencia intrafamiliar. Aquí también cabe señalar que la violencia interfamiliar es diferente a la violencia doméstica, porque vamos a ver en la siguiente cuadro que la violencia doméstica es cuando exclusivamente se trata de controlar a la pareja. Es decir, que está en un contexto de una relación sentimental y puede o no estar viviendo juntos, porque puede ser que sea lo más común que sean entre matrimonio o puede ser con un excónyuge que todavía está manteniendo el control sobre la mujer o el hombre, porque también hay hombres que han sido agredidos o sufren de violencia. No es, aunque es la mayoría, también hay hombres que también pueden en algún grado sufrir de violencia. También existe la violencia entre el noviazgo. En el noviazgo, sobre todo en las jovencitas que han vivido la violencia doméstica y están viendo cómo es esa relación entre un hombre y una mujer, son personas vulnerables a que también los novios las traten de esa manera, porque a veces piensan que es lo normal, que es lo común, y no ven algo que sea negativo, entonces lo permiten. Y también es perpetrada de una persona con la que se tiene una cita, es decir, que aunque no haya una relación de matrimonio o que no haya un noviazgo, pero que sí existe ese sentimiento, relación íntima, entonces también entre ellos, si hay una dominación de una persona a la otra, eso también es violencia doméstica. Seguimos a la siguiente. La violencia de género. Habíamos dicho, generalmente la violencia doméstica es de un hombre a una mujer, en su mayoría de los casos, aunque hay hombres que también han sido víctimas de violencia doméstica, pero en la mayoría se trata de mujeres las que sufren el maltrato físico, psicológico o emocional. Y esto es más que nada porque se está perpetuando una jerarquía patriarcal, ¿no? Una cultura de que piensan que el hombre es el que lleva el poder, el hombre es el que provee, en fin, todo ese tipo de relaciones culturales que se llegan a ver en una sociedad. Entonces eso hace que se perpetúe la violencia de género. La violencia de género se trata de una violencia que afecta a las mujeres por simplemente ser mujeres. Por el solo hecho de ser mujeres ya constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres. Y esto es independientemente de dónde suceda, porque puede suceder en el hogar, puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela,
o puede ser en la calle. También esto puede suceder. Por eso hemos visto tantos asesinatos y tanta violencia contra la mujer que en muchas ocasiones no se considera como tal. Pero es necesario que tomemos conciencia y que veamos estos puntos que están sucediendo, esta violencia que está sucediendo a la mujer. Pasamos a la que viene. ¿Cuáles son las características del agresor? Pues por lo regular es un patrón que repite las experiencias anteriores del agresor. Por patrones de dominio en una sociedad patriarcal, así como había mencionado, ¿verdad? Y el agresor generalmente tiene un bajo estima. Ser intolerante es una de las características de la persona que explota a veces en la violencia, y porque no controla sus impulsos. Entonces él tiene una necesidad de tener el control para controlar a la familia, a sus padres, a su pareja e hijos. Y puede que tenga una tendencia al consumo de sustancias, ¿no? Esto no es necesario, pero sí es un riesgo muy alto que una persona que consume sustancias pueda tener esa tendencia. La violencia doméstica es cuando una persona trata de controlar y de ejercer poder sobre su pareja en el contexto. Eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. A la siguiente. Ahora sí estábamos cuáles eran las características del victimario, pero ahora vamos a ver cuáles son las características de la víctima. Por lo general, ha sido expuesta al maltrato infantil. O sea, ella ha visto o él ha visto un patrón que se está repitiendo. Un ejemplo, ha vivido generalmente, no quiere decir que en todos los casos, pero en la mayoría, en un gran por ciento, existe que esas personas que son maltratadas sufrieron un maltrato infantil. Entonces ya es como un patrón que se repite y es la costumbre, y a veces incluso ellos no se dan cuenta, ellos no saben que están viviendo violencia porque piensan que es lo normal, pues siempre lo han visto, entonces lo repiten y ya se adaptaron a esas circunstancias. Es por eso que cuando uno ve una persona que está siendo violentada, y quiere tratar de ayudarla y sacarla de esa situación, a veces no se dejan, a veces no están ellas preparadas para esa ayuda porque todavía no aceptan y todavía no ven el maltrato. Estas personas, por lo general, tienen la falta de control en su vida. Ellas nunca han controlado su vida, siempre han tenido alguien que les controle su vida y esperan tener una orden para realizar la tarea o para tomar decisiones. Las víctimas también creen merecer el maltrato. Muchas veces se identifican con el agresor. Ese síndrome de Estocolmo es muy común también en las víctimas porque creen que ellas ocasionaron la violencia. Ellas piensan o estas personas piensan que fueron la causa por la que la persona violenta está violenta y enojada, porque ellas no hicieron bien el trabajo o porque no realizaron bien la tarea que se necesitaba hacer, y por eso el que maltrata está violento. Y se aísla socialmente porque el agresor es una forma de mantener vulnerable a la víctima, aislándola de las personas. Generalmente, él le dice que debe de estar fuera de sus amistades o que sus amistades solamente le traen ideas locas o tontas. Entonces, estas personas están aisladas, a veces ni siquiera platican con su familia. Y también temen estar solas, porque existe una relación de apego con la persona que la está violentando. Y teme de que si lo deja,
Si deja a esta persona, ella va a estar sola y no va a poder superar estar sola, ya sea por la cuestión económica, ya sea por la cuestión social, porque existe ese tabú todavía de que una mujer sola no vale. Existe todavía esos tabús. Entonces, ella tiene temor al estigma de ese tipo de estigmas. Y también acepta a veces el mito de la superioridad masculina. Hemos dicho que en una sociedad patriarcal, pues eso es lo más común, ¿no? Que el hombre es el que lleve los pantalones, como se dice típicamente. El hombre es el que toma las decisiones. E incluso si se le pregunta una cosa, siempre dicen, voy a preguntarle a mi marido a ver qué opina, porque ellas no son capaces de tomar una decisión. Y también la incapacidad de solucionar problemas sin el uso de violencia. También, a veces también ellas, cuando son maltratadas, tienden a ser violentas con los hijos, porque de esa manera es como saben saben solucionar un problema. Y si no hay esa violencia, sienten que no se resuelve o que no se puede resolver sin violencia. Pasamos a la siguiente. El agresor trata de tener controlada a la víctima, ya sea por medio psicológico, físico o sexual. Y es una forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica, incluyendo cuando un compañero sentimental la maltrata para tener relaciones sexuales. Aunque la persona no quiera tenerlo, entonces el agresor pues forza a la persona a tener una relación sexual con él. Y la violencia física pues son los golpes, son las patadas, todo lo que sea físico, pero también existe el maltrato emocional, el maltrato psicológico, que es cuando el agresor trata de controlar el autoestima de la víctima, diciéndole que no sirve, que no hace bien las tareas, que se ve fea, que ya engordó. En fin, le empieza a decir psicológicamente y la trata de bajar, de que no tenga una autoestima suficiente como para poder salir de ese círculo. Y trata también, también existe la trata de seres humanos, como la esclavitud y la explotación sexual. Esa violencia también existe en los femicidios, porque llega a haber una trata de blancas que termina a veces en la muerte de estas víctimas. También la mutilación genital es parte de la violencia a la mujer. Y el matrimonio infantil o forzado también es otra forma de violencia hacia una persona vulnerable, de mantener el control sobre ellos. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos cómo es esta rueda, es la rueda de poder y control. Cómo la violencia física y sexual y emocional es como un punto para tener el control y el poder sobre la víctima. Y utiliza diferentes tácticas como la intimidación, como por decirle que si no hace lo que él dice, le va a dejar sin dinero, por ejemplo. Ahí está también el poder económico contra la persona que está siendo víctima. Puede ser que le está diciendo que le va a quitar alguna otra cosa si no hace lo que él dice. Y el abuso emocional es pues todo ese autoestima que se le está bajando a la mujer y el aislamiento que ya había comentado, ¿no? Trata de evitarle a la víctima que se comunique con otras personas porque tiene el temor a de que esta persona le vaya a decir cómo salir de esas circunstancias o de ese círculo de violencia. Y también minimizar y negar y culpar. Esa es
es la forma de controlar a la víctima y de sentir culpable a la víctima y también decir, ay, pues no me, lo hizo porque me quiere o decir, ay, es que estaba molesto y yo hice algo que lo molestó. Es decir, que siempre va a justificar la víctima el por qué fue agredida. Siempre va a haber una justificación porque tiene por el control en el que vive. También existe también la manipulación de los niños porque puede haber que dice, si te vas, te voy a quitar a mis hijos. Y lamentablemente a veces las leyes, supuestamente las madres tienen la prioridad de tener la patria potestad de los niños, pero a veces las leyes no son tan justas o a veces existe corrupción. Y puede ser que la persona que tiene más poder o simplemente psicológicamente ya le está diciendo a la persona que si se va, que le va a quitar a los hijos. O a los hijos también los usa como intermediarios. A veces también existe un hijo que es el confidente de todo esto, o a veces es el que es el referee, el que está interviniendo en este rol de violencia. Y por supuesto que es el privilegio masculino, porque en nuestras sociedades, desafortunadamente, aún en nuestro siglo, aún con toda la información que hay, aún hay mucho tendencia a que el hombre sea el que mantiene los privilegios. Y eso lo vemos en los trabajos, ellos ganan más, los hombres ganan más aunque la mujer sea capaz y esté efectuando el mismo trabajo. Las mujeres son los hombres son los que reciben mejor paga y las mujeres no reciben la misma, el mismo salario, la misma remuneración. Entonces ahí siempre hay una cultura y a veces aunque no se diga, aunque no se esté palpable, existe el privilegio masculino. Y también el abuso económico. El abuso económico, como dije, que también está muy emparentado con la intimidación, de que como la víctima tiene miedo de salir de esa circunstancia porque no está segura económicamente. Tiene el temor de que qué voy a hacer si no sé trabajar o si no, qué voy a hacer con mis hijos yo sola, no los voy a poder mantener. Entonces siguen en la rutina, en la violencia. Y las amenazas también es muy común, las amenazas de que si te vas, voy a ir por ti o te voy a matar incluso, llega a ese extremo. Entonces, es el poder y el control sobre la víctima lo que se maneja. Seguimos en la siguiente. En forma general, la violencia hace más vulnerable a las mujeres desplazadas, migrantes y refugiadas y aquellas que viven en zonas de conflicto. ¿Por qué? Porque están más vulnerables a que los hombres lleguen y las maltraten o la creencia de que los van a proteger, dejan que abusen de ellas. Y las mujeres mayores y con discapacidades tienen un riesgo de sufrir violencia y puede verse mucho más afectada por la violencia ahora durante la pandemia. ¿Por qué? Porque pues el aislamiento hace más vulnerable a las personas porque están en constante contacto con ellas y no hay dónde ir, no hay a dónde vayan. También las adolescentes son más vulnerables porque aparte de que todavía están en el proceso de madurez en sus emociones, pues a veces cuando ellos han visto el patrón, pues lo repiten. Y la violencia contra la mujer tiende a aumentar en cualquier tipo de emergencia, incluyendo las pandemias o las epidemias, como en esta circunstancia. Ahorita estamos hablando de esto porque se ha visto un incremento dramático en el abuso de las mujeres.
porque están junto con el agresor viviendo con ellos constantemente y están sufriendo abuso sexual, abuso de físico y ese abuso emocional del que hablábamos. Pasamos a la siguiente. Las estadísticas nos dicen que a nivel mundial, la tercera parte de la población sufre violencia doméstica. Y dice que cada 3, o sea, el 35% de mujeres en el mundo han sufrido violencia física. También se dice que cada 9 segundos, o sea, si yo cuento 1, 2, 3 hasta el 9, quiere decir que una persona en este momento está siendo violentada, ha sido agredida. Y la mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. La mayor de las veces esto ocurre. Y ahorita ya nos estamos enfocando en la agresión a las mujeres, aunque dijimos que también los hombres lo sufren, pero es más marcado y y ahorita nos vamos a concentrar en las mujeres porque por el caso dramático que ha aumentado en estos tiempos de pandemia. Y dice, la mayoría de los casos son violencia infligida en la pareja en todo el mundo. Casi 1/3 de las mujeres han tenido una relación de pareja en la que han sufrido violencia física, emocional o sexual. Y un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina. Y ya dijimos, por su pareja puede ser su novio, puede ser una persona que lleva una relación sentimental o puede ser su marido. No necesariamente tiene que ser su esposo. Es siempre y cuando tenga una relación íntima con esta persona. Y sí, a veces las salas de emergencia es fácil de ver ahí cómo las mujeres que han sido agredidas físicamente llegan a la sala de emergencia y toman un papel importante. Es un número muy importante que no hay que descuidar y hay que seguir abogando por las mujeres, por la igualdad de género. ¿Seguimos? Aquí vemos las estadísticas a nivel mundial, que 1 de cada 3 mujeres, en algunos países es más grande, en algunos es menos, pero en general, hacia a nivel global, vemos que 1 de cada 3 mujeres han sido víctimas de violencia física, emocional o sexual. Al menos alguna vez en la vida, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela o ya sea en la calle. También el acoso sexual es una forma de violencia hacia las mujeres. Y aquí vemos, por ejemplo, que el 29.8 de las víctimas es en América. En América pues es un número también, un % muy grande. Y sobre todo pues como repito, esa creencia de que el hombre es el que lleva los pantalones, ¿no? Pasamos a la siguiente. Las estadísticas de violencia en el hogar es aquí que 137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia. O sea que la mayoría de las veces de los casos cuando una mujer es asesinada por violencia es por su pareja. Y 58 de cada 100 son asesinadas por su pareja o por su familia. Porque también los padres a veces tienen el poder sobre los hijos, ¿no? A las hijas. Y también eso llega a ser también una forma de violencia. En América, el segundo continente con mayor tasa de feminicidio después de África. A pesar de que en América hay mucha información y mucha educación ya de igualdad de género, aún se siguen practicando violencia doméstica y feminicidio. Y sobre todo en épocas de crisis. Y en las fronteras es donde también vemos muchos casos de mujeres que han sido asesinadas. Y el femicidio cada 2 horas y media se registra en una región. La violencia física o sexual, 1 de cada 3 mujeres la viven.
y el 80% de violencia física es contra las mujeres. Como decimos, no toda la violencia es contra las mujeres, pero miren, el 80% de la violencia física es contra las mujeres. Ahora, seguimos a la que viene. La violencia en el hogar durante la pandemia es, como dije, se ha visto aumentado por la cercanía que hay y por el aislamiento. El número de reportes de casos ha aumentado considerablemente. Y es por eso que es importante hacer un método para ayudar a estas personas que pueden estar sufriendo violencia doméstica y ellas creen que no hay recursos en estos momentos porque no saben a dónde acudir, no saben qué hacer. Y la medida de quedarse en casa durante la pandemia aumenta el riesgo de violencia contra la mujer. Y por las condiciones de cercanía y de acentuar el círculo de violencia. El estrés y el aislamiento también ese es un detonador, porque si el agresor está en más estrés y constante tensión, pues va a explotar esas emociones más fácil y más continuas, más, con periodos más cortos. La pérdida de ingresos también eso es un detonante porque la persona se siente insegura de que cómo va a cubrir los gastos. Y también si la persona que es violenta, porque muchas veces las mujeres también que salen a trabajar y si ya no tienen un ingreso para poder salir adelante o salir si en caso de una emergencia, pues eso las mantiene ahí porque tienen la inseguridad del dinero, no saben qué hacer, quién las va a mantener, es lo que se dice, ¿no? O quién las va a sustentar y quién va a salir adelante con los niños. Entonces, esa idea de la incapacidad de solvencia económica es también una situación que tiene a las mujeres en estado de violencia adentro que no les permite salir de ahí. En la reducción de acceso de servicios de salud y servicios de ayuda de los que disponen las mujeres, también ahorita con la pandemia ellas piensan que ya no hay a dónde ir, pero afortunadamente, aunque se redujeron los servicios de salud, pero todavía hay servicios por línea o en las líneas de emergencia que pueden ayudar a estas mujeres. El lugar es el lugar de mayor violencia de género, como lo vimos en las estadísticas, ¿no? La mayoría de las personas que sufren o han sido asesinadas o han sido golpeadas, que llegan a la estación de emergencia, es porque ha sido golpeada por una persona en su propio hogar. Imagínense ahora que no pueden salir a ningún lado y que están constantemente con esa persona, pues aumenta esa estadística, ¿no? Y para las víctimas que conviven con el agresor, el lugar pues no es un lugar seguro. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos a ver los ciclos de la violencia, cómo los ciclos de la violencia se perpetúan y son continuamente, es un constante, de emociones, porque se ha determinado que existe tres partes. Una en donde está la tensión, el otro donde explota esa tensión y el otro donde está el sentimiento de culpa. Vamos a verlo más detenido en la fase en la que viene. Por ejemplo, en la fase 1 es la acumulación de tensión, es cuando la persona que está siendo agresora se siente tensa y está buscando cualquier pretexto para poder explotar. Está buscando que si la comida no está de acuerdo, que si no se hacen las cosas como quiere, en fin, cualquier detalle para él
para la persona que está tensa, es cualquier pretexto para poder explotar. Y la víctima está tensa porque sabe que él está tenso, porque sabe que él está buscando la situación para explotar o para desencadenar con las agresiones. Entonces ella se siente con ganas de satisfacer al agresor y hace cualquier cosa para poderlo mantener contento, pero a veces no es suficiente. Y el comportamiento violento es forzado por el alivio de la tensión luego de la violencia. Pero cuando esta persona está tensa, en esta fase, la violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un aumento de abuso verbal y el abuso físico. Y la pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. Es decir, lo que les comentaba, la víctima tiende a estar tratando de mantener la casa limpia, todo lo que el agresor quiere que esté perfecto, y a veces no es posible porque el agresor es lo que está buscando, un pretexto para explotar y para aliviar esa tensión mediante la agresión. Pasamos a la siguiente. Y la tensión se intensifica y el abuso físico y verbal continúa. Es cuando le dice, cuando el abuso emocional está, tú no sirves, tú no estás haciendo las cosas bien, tú no estás, cualquier cosita que se pueda intensificar emocionalmente, se lo está diciendo el agresor a la víctima. Y el agresor también lo manipula esta situación, haciendo que esto está justificado porque la víctima no está haciendo su papel como lo debería de hacer y está controlando la situación y el comportamiento de la agredida, porque la agredida está tan tensa que solamente quiere complacerlo, pero y a veces se siente culpable porque, y cree que ella merece el maltrato, porque el agresor está manipulando la forma de pensar de esta persona. Y el violento trata de aislar a la víctima de su familia y de sus amistades para que esto no salga a la luz y para que ella no cuente con lo que está sucediendo y lo que está viviendo en casa. La recurrencia puede comenzar esporádicamente. Puede empezar con episodios a veces de vez en cuando, o a veces uno y pasa mucho tiempo y no sucede, pero una vez que ha sucedido es bien común de que vuelva a suceder. Y a veces va a suceder con más frecuencia hasta que la situación se vuelva intolerable e incluso llega a casos de emergencia, en donde la víctima es golpeada físicamente, es maltratada físicamente y puede llegar hasta a las salas de emergencia e incluso hasta a los golpes. Muchas veces hemos visto esos casos en las noticias, ¿no? De que los golpes llegan a matar a la víctima. Seguimos a la que viene. Aquí vamos a empezar ya en la fase 2, en donde explota a la persona, es donde entra en explosión y él descarga toda esa violencia acumulada y entonces el estrés desaparece del abusador después de haber descargado esa ira, pero el agresor empieza también, el agresor tiene sentimientos de culpa, ya que su tensión ya está relajada y cuando ya vio el daño que hizo, que a veces es muy grave, entonces siente sentimientos de culpa. Es por eso que también se ha enfocado mucho en ayudar a la víctima, pero también es necesario ayudar a los hombres a manejar sus emociones y a controlar la ira, porque de ellos también necesitan terapia, necesitan una ayuda emocional, aunque generalmente ellos no lo van a reconocer ni lo van a aceptar. Pero si en esta época, en esta etapa del sentimiento de culpa, se habla con él y a lo mejor se le convence de que necesita ayuda psicológica, a lo mejor esta es la etapa en donde él puede recibir la ayuda.
Desafortunadamente no siempre es exitoso eso, pero es también importante que ellos reciban ayuda, porque mientras que la víctima ha sido golpeada, pues él puede seguir con la violencia, y aunque la víctima se vaya de él va a seguir siendo violento, a lo mejor con otra víctima que encuentre después. Y si hay intervención política, él muestra calma, o sea, si ha sido también en esta época, en esta fase 2, si llaman a la policía, él se va a ver como que es un angelito a veces, como que él no hizo nada y va a cooperar haciendo confundir a la persona, a la víctima. De esta manera, la víctima a veces tiende a decir, no, pues él va a cambiar, él realmente está arrepentido. Le voy a dar otra oportunidad porque él está realmente arrepentido. Pero no, si no recibe ayuda y si es extremo, es mejor salir de esa relación. Pero la víctima no lo ve y entonces se siente apegada a él, tanto es el apego y tanto es el control que hay sobre ella, que no quiere salir de esa situación y piensa que la víctima va a cambiar en realidad cuando ve que él está arrepentido. Aunque no, eso solamente va a seguir para una siguiente ciclo. Pasamos a la siguiente. Aquí es donde está la luna de miel, en la fase 3, cuando después de que todo pasó, de que los golpes llegaron y de que maltrató a la mujer, entonces existe la luna de miel. Y el agresor, aunque se siente culpable, dice que quiere cambiar y pide perdón, a veces trae flores a la mujer, y es una etapa donde el agresor está más relajado y la víctima cree que va a cambiar y confía, y entonces es cuando repetimos, como decimos, la fase del ciclo. Otra vez empiezan las tensiones, otra vez empiezan los golpes y nuevamente la luna de miel. Y la mujer piensa que sí va a cambiar y vuelve otra vez a repetirse hasta que no la mujer pueda aceptar que está viviendo eso, o desafortunadamente hasta que alguna emergencia llegue a suceder. Pasamos a la siguiente. Este tipo de violencia, si hay hijos, pues si están viendo esa violencia, pues por supuesto que van a impactar la vida de ellos. Y si lo están viendo, van a tender también a repetir esas historias. Las mujeres van a ser víctimas y los hombres van a ser los agresores. ¿Por qué? Porque están viendo ese patrón de conducta. Entonces, ellos van a vivir también un desequilibrio emocional si no hay una figura de apego saludable, como puede ser una abuelita amorosa que las quiera. Y si no existe eso, entonces ellos van a desarrollar incluso conductas, problemas de conducta. Incluso pueden ser los bullies en las escuelas. Y como les digo, ellas van a repetir, y se repiten el ciclo de violencia si no hay intervención temprana, y también pueden sufrir desórdenes fisiológicos, como la depresión, la ansiedad y el miedo. Y también, pues como todo esto implica una conexión con lo físico, pues va a haber desórdenes en la alimentación y el dormir. Y también dependiendo del hijo, de qué papel está tomando. Porque si ellos a veces se sienten culpables. Ellos piensan que ellos son la ocasión por la que el agresor está agrediendo a la víctima. Y si sirven de referees también, ellos van a sufrir más todavía porque están sirviendo de referees entre la víctima y el victimario. Y cuando está la adolescencia, esto se acentúa y hay una predisposición más alta para que un adolescente empiece a usar sustancias.
¿Por qué? Porque quieren evadirse de la realidad y quieren no saber ese ciclo de comportamiento. Entonces es por eso que es importante que cuando una mujer está sufriendo de violencia, pues los hijos tengan una intervención también terapéutica, que tengan una guía emocional para poder ayudarse psicológicamente a superar esta etapa. Pasamos a la siguiente. Aquí voy a querer que ustedes ayuden a participar poniendo cuáles son los mitos aparte de estos que estamos viendo aquí, porque hay muchos mitos en nuestra sociedad. Decimos que nosotros somos los que estamos perpetuando una sociedad patriarcal y eso viene desde las abuelitas que nos inculcaron, aunque se están acabando esas ideas, pero todavía permanecen. Muchas veces todavía, si vemos a una mujer que está siendo maltratada, en lugar de ayudarla, se le condena más. Y se le dice, por ejemplo, que las mujeres son masoquistas, que solo pasa en estratos bajos, o sea, también piensan que las personas que sufren violencia doméstica solo son las personas de bajos recursos, y no es así. Esto puede suceder en las esferas más altas, con las personas más educadas y en todos los ámbitos de estructuras sociales y económicas y educativas. Dicen, otro mito aquí dice que a las mujeres les gusta que les peguen. También eso es cierto. Ese es otro mito que dicen, ay, la mujer está ahí porque quieren les gusta que le peguen. Y está ese, que si no las quieren, no les pegan, ¿no? Entonces, ese es otro de los mitos. Y luego dice, no existe la violación conyugal. Aquí nos está participando una María de Lourdes. Nos dice que no existe la violación conyugal. También eso es otro mito que corre en la sociedad. Como es mi marido, él tiene derecho a mí y tiene derecho a usarme sexualmente cuando él quiera, porque estoy casada con él y eso es parte del trato. Aunque yo no tenga ganas, él me puede usar sexualmente. Eso es verdad. También ese es otro mito. Luego dice también aquí, Jenny dice, a las mujeres les gusta que les peguen. Y luego Gendry dice, las mujeres no pueden vivir sin un hombre, ocupan un hombre para existir. También eso es un mito. Eso es un mito de que dicen que, o también el estigma de que si una mujer está sola, pues nada más anda viendo a ver qué hombre va a satisfacer sus necesidades. Y eso también es una forma de perpetuar la violencia, porque las mujeres no quieren ser estigmatizadas y no quieren tener ese tipo de violencia, ¿no? Dice, Montserrat dice que un mito contemporáneo es que así se llevan con su pareja, que los dos se pegan, que es una costumbre de las mujeres tóxicas provocar a su novio y luego lo golpean, cuando en realidad ella se está defendiendo. Pues también eso es últimamente, ¿no? Es una situación también enfermiza en la que no se está reconociendo la violencia. Y aunque los dos están golpeando, pues es violencia. Eso no está sano. Y luego María de Lourdes dice, la violencia doméstica solo es un problema familiar. También así hay otro mito de que se dice que solamente lo que pasa en nuestra casa se queda dentro de la casa y no debe de salir nuestros problemas afuera. O también se piensa que solamente vivo violencia en mi casa, pero también puede ser que mi jefe me está haciendo, tengo violencia en mi casa, en mi trabajo, que me me está obligando a tener relaciones con él, si no me va a quitar el trabajo. Ese es un tipo de violencia también, un tipo de violencia de género. Y una mujer existe por la mirada de un hombre. Ese es un mito también, ¿verdad? Dice Natalie.
Y luego Yajaira dice, juzgar a la mujer y decir que le falta amor propio. Eso también, la sociedad estigmatiza a las mujeres y las pone en un cajón en donde no quieren estar para que ser juzgadas. Entonces, por eso prefieren quedarse ahí. Y, en fin, existen muchos otros mitos como los piropos, dice, son manifestaciones de violencia. A las mujeres les gustan los piropos vulgares. También eso es un mito que está. Creo que, bueno, no creo. Isabel parece ser que tuvo un problema técnico. Seguramente regresará en unos minutos, porque ustedes me pueden escuchar y me pueden ver bien, ¿verdad? Sí, Isa se congeló. Ok, pues miren, si quieren en lo que regresa, quisiera leer algunas de sus participaciones iniciales. Quizá las repita como al final para la reflexión, pero una participación muy valiosa que llegó casi al principio de la presentación es que por la violencia no solamente es de hombres hacia mujeres, sino que son violencias de personas que no binarias, que no se identifican con un género, son violencias entre parejas homosexuales, son violencias entre personas transexuales. Eh, Como el común denominador es que es una violencia que se reproduce en un sistema patriarcal, ¿no? En un sistema de poder y que pues no tiene género, es visibilizado mucho más en mujeres y pues en otras poblaciones en situación de vulnerabilidad como la población LGBT. Ok, mientras acá, pues otro comentario decía que pues las microviolencias, ¿no? La violencia financiera, no son violencias físicas, pero pues violencia directa. Por acá te leemos, Raquel. Ok. Y bueno, por aquí vi que levantaron la mano. Entonces, yo puedo abrir la voz. Karina, ¿quieres la palabra? Ah, bueno, ya regresó. Ya regresó Isabel. Si quieres, te puedo dar la palabra, Karina, como para un par de comentarios. Y, y le doy la palabra. Hola, Isa, ¿me puedes escuchar? ¿Ver bien? No, ¿verdad? Bueno, te doy la palabra, Karina. Ya puedes abrir micrófono. No, no se escucha, Karina. Tienes el micrófono en silencio. Isa, ¿tú me escuchas? ¿Puedes abrir el micrófono y la cámara, por favor? Ya te estoy escuchando. ¿Me escuchas tú? Sí, te escucho bien, no te vemos. Hace rato se congeló un momento y mientras acá ya estoy leyendo algunos comentarios, dando algunas Sí. participaciones. Yo creo que se perdió la conexión. Sí, sí, pero igual, ya te escuchamos bien y justo seguimos en la misma lámina en donde tú te quedaste. Ah, muy bien.
Entonces, si quieres, Karina no abrió su micrófono, entonces si quieres, Déjame apagar en el celular para que no se oiga. ok. Bueno, ahora puedes prender el micrófono, por favor, otra vez. Ya está, Ahí pero está, perfecto. Te regreso la palabra. muy bien. Entonces estábamos hablando del impacto de la familia. Creo que esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ahí está. Pues sí, estábamos en los mitos y en las realidades. ¿Quería alguna persona del público participar y comentar, hacer algún comentario? Sí, pero no abrió el micrófono. Ok. Bueno, llegó aquí en el Q&A otro mito de Diana. Las mujeres no pueden salir de esa situación porque no quieren. Sí, ese es un mito muy común. Te A ver, escuchamos doble, Isa. Creo que el otro dispositivo tiene el volumen abierto, entonces no sé si lo yo pudieran. quiero desconectarme. Déjenme un momentito para apagarlo. Quería mantenerme en el otro celular por si se vuelve a desconectar, pero no, mejor lo apago. Pues sí, entonces, disculpen por todas estas interrupciones, pero sí en realidad hay muchos mitos que perpetúan la violencia en las mujeres. Entonces es importante saber y reconocer que esos son mitos para desmitificarlos, para ver cuáles son las realidades y saber que si la persona se encuentra sometida es porque existe un sistema, a veces es sistemático y a veces ellas no saben que están viviendo ahí. Muchas veces hemos visto mujeres que nosotros nos damos cuenta que están viviendo violencia doméstica y les decimos, pero ellas no lo aceptan. Y a veces causa frustración y uno quisiera que a veces hasta como que agarrarla del pescuezo y decirle, no, despierta. Pero a veces no, ellas no lo entienden. Ellas piensan a veces que la situación es normal y eso nosotros debemos de entenderlo, aunque nos cause frustración, siempre y cuando no veamos que hay una situación de emergencia, pero sí hablando con ellos, con ellas, dándoles tu número de teléfono y diciéndole que estás a su disposición cuando quieran hablar, cuando quieran desahogarse. Y de esa es una manera de que entren en confianza para que pueda uno poder ayudar a estas mujeres, porque a veces ellas no lo aceptan tan fácilmente. Y puede suceder, esto también es una cultura aprendida, y aunque no existe justificación, pero lo hemos visto en las películas, en todas las formas de vida, siempre existe el privilegio masculino. El privilegio que los hombres son los que llevan el control de la vida y toman las decisiones. Entonces hay que tratar de desmitificar y de ponernos en acción para romper estos mitos. Seguimos a la que viene. También aconsejar a las personas que no están preparadas, que si en algún momento ellas piensan que van a querer salir de esa, o que se den cuenta que quieran salir de esa situación de violencia, pues que preparen un plan de escape. Un plan de escape incluye memorizar los nombres de personas importantes que le pueden ayudar. Y en uno de estos está pues las personas como nosotros que estamos ayudando a la comunidad, en los que nosotros podemos ayudarles a conectar a estas personas con los recursos en la comunidad. De las agencias, hay agencias sin fines de lucro donde se especializan en ayudar y proteger a la mujer y les ayudan tanto legal como psicológicamente y también incluso les pueden conseguir refugios.
Es importante decirle esto a las mujeres para que se sientan más seguras de que no van a quedar abandonadas o desprotegidas. Y decirle que también en caso de una emergencia marque el 911, que no se detenga cuando, si es que llega a tener abuso físico y que llame inmediatamente al 911, que no se detenga y que guarde en un lugar seguro todos sus documentos importantes, como son pasaportes, son las actas de nacimiento de los hijos y de ella, o los documentos más importantes y que necesite, que los tenga en un lugar seguro para que en un momento en que ella salga de ahí, los pueda agarrar y los pueda recuperar. Y si se puede, que abran una cuenta de banco ellas a escondidas de él para que puedan tener un dinero extra en caso de una emergencia y que siempre se mantengan en contacto con los familiares o con vecinos que le puedan ayudar. Y pues mantener el plan de escape, es decir, que también guarden dinero, pues sí, un plan de seguridad también que les garantice que ellas van a estar seguras y que van a estar seguras lejos de esta persona que ya no les va a causar daño. Porque también ese es un temor el que ellas tienen, de que si se van, ellas las van a seguir a donde ellas vayan. Entonces, los golpes pueden ser peor. Entonces, si se les platica y se les guía de una manera de que ellas se sientan seguras y de que eso no va a suceder, entonces ellas van a poder tener más seguridad de escapar de esa situación. Seguimos a la siguiente. Y estar preparadas en cualquier momento, acercándose con una agencia de ayuda de mujeres. Estas agencias a veces dan, no a veces, sino que dan clases de ayuda personal, de superación de autoestima. También dan ayuda legal, si en caso de que lo necesiten, de una orden de restricción, por ejemplo. O incluso aquí en Estados Unidos, una mujer que vive violencia doméstica incluso puede obtener su visa para permanecer en este país, en la visa WABA. Entonces, esas agencias muchas veces tienen a esos abogados que les ayudan incluso a hacer esos trámites. Y si el agresor ya no está en la casa y que ellos permanecieron en el hogar, pues cambiar todas las cerraduras para sentirse seguras, para sentirse que ellas van a estar protegidas y que el agresor no va a hacer daño. Pida apoyo también, hable con los vecinos y pida apoyo a ellos. Si ven que esta persona está por ahí, que llamen inmediatamente a la policía. También a la escuela que notifiquen de la situación en la que se encuentra para que él no se presente a tratar de llevarse a los niños. Y también que no le vaya a hacer daño a los niños. Y es bien, bien importante que las personas tengan una terapia psicológica para las personas con abuso y también para los niños, si es que existen niños, que los niños tengan terapia porque ellos estuvieron viendo y están susceptibles a toda esa violencia. Entonces, ver toda esa violencia, entonces les va a afectar a ellos. Pero con una terapia a tiempo y bien dirigida, eso puede ser fácilmente superable y también para romper ese ciclo de violencia. Tenga a la mano los números de emergencia de personas que le apoyen. No se mantenga aislada porque eso es una de las cosas que quiere hacer el agresor, mantener a la persona aislada para que no tenga apoyo. Pero así, mientras esté con personas que le puedan ayudar, usted manténgase en contacto con ellas. Y evite también lugares comunes. Si él iba a cierta tienda generalmente, pues yo ya no voy a tratar de asistir a esa tienda, voy a buscar otro lugar a donde ir, a donde surtirme mis comestibles para poder evitar encontrarme con esta persona. O el lugar de trabajo también, no pasar por ahí. Es decir, tratar de evitar lo más que se pueda de no encontrarme con esta persona.
Ah, ¿Seguimos? ¿Y cómo podemos hacer brindando la ayuda? Ah, brindando la ayuda a veces es difícil cuando las personas no aceptan la ayuda, pero es importante que uno mantenga una lista de agencias que puedan ayudar a las mujeres, y esa es una manera de estar listos cuando alguien lo necesite, de saber a dónde conectarlas, a dónde llevar a estas personas para que ellas puedan recibir la ayuda que necesitan y la guía y tanto legal como psicológica e incluso médica, ¿no? También escuchándolas empáticamente sin juzgarlas, porque esos mitos de que, de que, de que las personas, o sea, los mitos que hay de que a ella les gusta o de que, ay, está porque quiere o es masoquista, esos mitos hacen que las personas no tengan ganas de seguir platicando, ¿no? Entonces, sin juzgar y abiertamente, aunque a veces uno no lo justifica, aunque uno está totalmente desacuerdo, pero escuchar empáticamente. Recuerden que ellas están en un estado en el que a veces no saben en qué situación están. Ellas todavía no se dan cuenta muchas veces de que están en ese ciclo y necesitan ser instruidas para que vayan viendo, pero de una manera sin juzgarlas. Hacer saber que no están solas, que uno puede ayudarles, que pueden estar con ellas y que hay agencias de donde ellas pueden conseguir ayuda. Y abogar por leyes más justas también, porque desafortunadamente este sistema patriarcal tiene leyes donde justifica muchas acciones de los hombres que violentan a las mujeres. Entonces, si ayudamos a que esas leyes cambien, también va a ayudar a que a detener a que un hombre lo piense dos veces para poder hacer violencia con una persona, una mujer. Y promoviendo la educación inclusiva, rompiendo con los mitos y sobre todo educando a los hombres que la igualdad de género, que no somos que la mujer vale y que la mujer merece respeto tal y como lo merece un hombre, también una mujer lo merece. Y más todavía porque es una persona a veces físicamente más vulnerable. Entonces, es importante también la educación y reportar los casos en peligro extremo. Si yo comenté de que no hay que juzgar a una mujer porque no puede salir de esa situación, es verdad. Pero también si está uno viendo que ella está ya en una situación de peligro extremo, en donde incluso puede llegar a la muerte, pues nosotros tenemos que reportarlo. Aunque a ellas no les guste la idea, pero sí reportarlo porque podemos hacer la diferencia en la vida de una persona. Y evitar los lugares comunes es lo que había comentado antes, que decirle a esta persona que evite los lugares donde ella puede encontrarse a la persona. Y también capacitar profesionalmente a las personas que están, por ejemplo, en los mostradores de los hospitales, porque a veces una mujer va golpeada y les empiezan a hacer preguntas y las están juzgando. Entonces ellas, imagínense, todavía se sienten doloridas en la situación de shock que están y todavía las personas que las están atendiendo las están juzgando. Entonces es importante capacitar a los profesionales que están al contacto de ella para ayudarlas efectivamente y no que se vaya a que se sientan agredidas también por el personal. O por ejemplo, cuando una persona ha sufrido violación, todo el proceso que tiene que llevar es bastante traumático. Entonces, si las personas que están en contacto con en este proceso, pues necesitan capacitarse para tener más empatía con las víctimas.
A ver, vamos a leer. Dice, efectivamente, la violencia puede ser psicológica, emocional. Tener en mente el fenómeno de la indefensión aprendida para poder entender sin juzgar esos mitos que la mujer es masoquista. Abordar a las mujeres sin emitir juicios. También dice que platiquen con la persona más que confían y no callar. Sí, es importante ganarse la confianza de las mujeres para que no callen, para que lo digan y para que lo denuncien. Ahora sí pasamos a la siguiente. Dice, los efectos de la violencia, si no es intervenido, perdura toda la vida. Y esto es necesario que las mujeres que han vivido una violencia doméstica o una violencia de cualquier índole, es necesario que mantenga una terapia para poder superar la situación. Y más durante la pandemia será más difícil acceder a los servicios de salud reproductiva y sexual, lo que reduce el acceso a los pocos servicios de ayuda que disponen las mujeres. Por eso es importante preparar un plan y lista de recursos disponibles y la educación es clave para romper con cultura patriarcal. Y sí, las mujeres también es bueno que tener una lista también de recursos para que ellas reciban atención psicológica y los niños también. Y con profesionales. Los profesionales son los que van a saber cada caso qué terapia y qué intervención necesitan en particular. Y ya para resumir, pasamos a la que viene. Y como reflexión, aquí voy a leerles este párrafo que dice, las mujeres vulnerables tienen mayor riesgo de violencia al que se enfrentan las mujeres y sus hijos durante la crisis actual, debido a la pandemia del COVID-19. Si podemos prevenir la violencia contra la mujer o ayudar a sus víctimas, estaremos contribuyendo a salvaguardar los derechos humanos y promoviendo la salud física y mental y su bienestar a lo largo de toda su vida. Brindarle seguridad y ofrecer la ayuda puede ser la diferencia, sin prejuicios y sabiendo que no todas las mujeres están preparadas para pedir ayuda. Pero si ve que están en un peligro inminente, reporten el caso. Y como digo, los efectos de la violencia, si no es intervenida, va a durar por toda la vida y sobre todo los niños van a repetir esas historias. Entonces, en la comunidad siempre va a haber recursos en donde vamos a poder referir a las mujeres que lo necesitan. Por ejemplo, aquí donde estoy hay una agencia que se llama Peace Over Violence, Paz sobre Violencia, en donde es una agencia que ayuda a las mujeres en todos los sentidos, tanto legal como psicológica, les dan terapias, les ayudan a mantenerse económicamente mientras, con recursos económicos mientras salen y son independientes. Y también existe una línea en California para la mujer específica. Y, en fin, a todos los niveles ha de haber alguna agencia en su comunidad en donde tanto estatal como regional y local pueden solicitar ayuda. Y en dado de los casos, ya último extremo, llamar al 911. Porque también, es otra situación que debemos de ayudar a cambiar, que en el sistema de policía tengan más sensibilidad con este tipo de casos, porque a veces los policías, en lugar de ayudar a una mujer sumida en violencia, a veces no les hacen caso y a veces incluso las pueden hacer sentir que son culpables y eso hace que la víctima no quiera pedir ayuda. Pero afortunadamente, como les digo, hay siempre agencias en donde pueden referir a las personas que están en problemas de violencia doméstica.
Y así finalizamos hoy esta charla. Ahora vamos con comentarios, si quieren hacer comentarios, participar. Sí, llegaron 2 preguntas y seguramente ahorita van a ir llegando más. La primera es, ¿qué modelo de intervención terapéutica utilizas para abordar a las mujeres? Bueno, yo no soy terapeuta, pero yo lo que hago es referir a las personas con un profesional de la salud mental. Y hay diferentes técnicas como la conductual, que está ahorita muy de moda, en donde se va a enfocar a la raíz, por qué es que está permitiendo la violencia. Y el terapeuta es el que va a encargarse de cómo hacer la intervención de acuerdo al caso, porque cada caso, cada mujer es diferente. Entonces, cada mujer va a necesitar un caso diferente de intervención. Sí, llegó, un comentario. Dicen que hay que educar a los niños, pero no tener que educar a los hombres, ¿no? Y reproduciendo, pues, estos esquemas. Ujú. Pues sí, es importante educar a los hombres, decirles que somos iguales con los derechos. No somos iguales, pero sí tenemos los mismos derechos. Y sí somos un complemento y que hay que respetar a la mujer y hay que desmitificar ese estado patriarcal. Nos preguntan si tenemos una lista de recursos para dar al final de la presentación. Sí, yo te la puedo mandar. Ok, y bueno, pues esta presentación y el video los vamos a subir mañana a la página de internet primerosauxilioscicológicos.org/talleres y por ahí, si ustedes tienen recomendaciones, pues podemos ir como Haciendo armando una lista. A mí de inicio, pues se me ocurre la Red Nacional de Refugios aquí en la Ciudad de México, el colectivo Balance, el Fondo María, X para Justicia para las Mujeres y Brujas del Mar. Hay una serie de colectivos con perspectiva feminista que están acompañando procesos, ¿no? A mí se me ocurren como de inicio esos, que yo lo he visto como de manera constante, que están en esta línea, pero hay muchísimos más, ¿no? Los centros de justicia para las mujeres, 56, 58, 11, 11, Locate, 911, y a nivel local también hay una gran red, ¿no? Yo creo que la gran reflexión de esto es, pues, poder visibilizar que no estamos solas, ¿no? Y como gran parte del poder, pues, seguir manteniendo esta violencia es pensar, ¿no? Que no tenemos redes, ¿no? O sea, más allá de que las no, redes que no familiares. estamos solas, ajá, que somos solidarias las mujeres. Totalmente. Y bueno, por aquí, gracias Teresa, por acá nos compartió Hotline, el centro Ya Basta. Eh, bueno, muy interesante taller, gracias de parte de la Coordinación de Violencia y de Género de Mazatlán, Sinaloa. Es importante que todos y todas nos cuestionemos la manera de cómo nos comunicamos. Muchas veces no somos conscientes que podemos ser violentos al intentar comunicarnos totalmente. Pueden subir donde van a subir el video, y están los videos de las sesiones anteriores de ISA para que puedan ver toda la línea. primerosauxilioscicológicos.org/talleres. Ahí están las sesiones pasadas. También ISA ya nos autorizó a compartir las presentaciones. Entonces, por ahí aquí dice Daniel, algunas herramientas como la comunicación no violenta pueden ser un buen comienzo. Natalie nos pone aquí promundoglobal.org sobre masculinidad hegemónica. Y bueno, aquí alguna sugerencia, que cada presentación nos podemos agregar 2 o 3 recursos. Muchísimas gracias, Norma, por la sugerencia. Y pues les digo, yo aquí estoy recogiendo como algunas iniciativas y pues si se nos ocurren más, por ahí las vamos a ir poniendo. Yo creo que en el transcurso de mañana ahí vamos a ir. primerosauxilioscicológicos.org/talleres. Te regresa la palabra, Isa. Pues sí, es muy, muy bonito que iniciemos una lista de recursos, que lo tengamos a la mano para poder ayudar a las mujeres que estén a nuestro alcance, que podemos ayudar. Y sobre todo no juzgarlas, ¿no? Ser empáticas, porque si estigmatizamos más a estas mujeres, pues menos confianza van a tener de reportar al agresor. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de pandemia donde se ha agudizado dramáticamente el caso de mujeres violentas, abusadas.
Sí, y también hay una serie de colectivos de comunidad LGBT que también están acompañando casos y están pues en una situación de protección, ¿no? Porque pues la violencia no solamente es de mujeres a hombres, ¿no? Sino de personas que no se identifican con algún género, personas trans, Ujú. personas homosexuales. Entonces, también hay varios recursos. Yo por aquí investigué y tal cual le puse albergue para personas trans y salió una lista ahí en el buscador de albergues que están atendiendo violencia. eh, Y qué bueno que lo mencionas porque sí, yo no lo mencioné, pero sí es parte de la violencia de género, aunque ah, se está acentuando más, aunque ahorita existen más derechos para la comunidad LGBT, pero todavía existe mucho estigma para ellos y mucha violencia. Así es, y bueno, pues la próxima semana es el último taller de este ciclo de talleres titulados Desarrollando Resistencia y Creando Resiliencia. Y si quieren profundizar más en el tema de violencia, el próximo 25 de junio, otra de nuestras expertas, ahora desde el estado de Chihuahua, Rosela Llamada, va a dar un taller sobre el impacto del aislamiento en la vida de las mujeres y las niñas. Igual, en la página www.primerosauxiliopsicológicos.org/talleres, ahí está la posibilidad para poder inscribirse ya desde ahora. Y pues muchísimas felicitaciones, muchísimas gracias por poner el tema. Isa, definitivamente pues nos invita a reflexionar pues nuestras propias violencias interiores. Y pues si no hay ninguna pregunta o comentario más, pues recogemos todas sus observaciones. Definitivamente hay que seguir cuestionándonos, dialogándonos, poniendo el tema. Nos vemos el próximo jueves. Y te regreso la palabra, Isa, por si tienes algún comentario final. Pues muchas gracias por dejarme compartir este espacio y esperamos verlos la siguiente semana. Y también hay que solidarizarnos entre las mujeres. Totalmente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta Un la abrazo, próxima hasta semana. Oye, próxima. no se vayan, no se vayan. En primerosauxiliopsicológicos.org/talleres tenemos un taller de defensa personal los martes a las 6. Y de acondicionamiento físico lunes y miércoles, para que por favor compartan la información. Los talleres son totalmente gratuitos. Ahora sí, adiós. Hasta luego. Adiós.